Bienvenidos a todos los que se han apuntado a este encuentro con Adalbert Salas y con Dante. Soy Ferran Ferrando, el director del Instituto Cervantes de Nápoles, y quiero saludar también en Nápoles a Giovanna Calabró y en Nueva York a Adalbert Salas, que hoy nos hablará de Dante y escucharemos también su propia poesía. Hacemos este evento con motivo del Día de la Poesía, que fue ayer, y a Dante, por supuesto, que no hace falta presentarlo, y menos de mi boca, que de verdad no soy competente. Todos sabemos que es el gran poeta italiano, el que sentó las bases del italiano que hablamos hoy, famoso por su Divina Comedia, aunque tiene otras obras quizás también interesantes. No sé si las comentaremos, alguna de ellas. Y lo que quiero destacar a lo mejor es el impacto que ha tenido en la literatura en español, aunque no sé si Giovanna Calabró nos va a hablar de eso también. Me parece que, bueno, lo digo muy rápido: Borges tiene 9 ensayos dantescos, luego el guatemalteco Luis Cardoza utiliza a Dante en Pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo, Matilde Asensi en El Último Catón. Y de los poetas, hay otros poetas vivos, que son muchos, pero los que quiero destacar: el chileno Raúl Zurita y el canario Andrés Sánchez Robaina. Pero hoy tenemos con nosotros a Adalbert Salas, un poeta venezolano que, como decía, está en Nueva York doctorándose, es poeta, ensayista y traductor. Tiene numerosos títulos publicados. Yo solo quiero destacar su trabajo sobre Clarice Lispector, El lugar de la poesía. Tiene un libro que se llama Palabras sin dueño, variaciones sobre la traducción literaria. Ha traducido a Marguerite Duras y a Artaud del francés, Mario Giandraggi del portugués brasileño, al premio Nobel estadounidense Louis Gluck, al también estadounidense neoyorquino premio Pulitzer Youssef Komunyakaa. Y hablaremos seguramente de la traducción, pero también de la inspiración de Dante, y ese es el tema. Y quiero saludar muy especialmente también a Giovanna Calabró, que es hispanista, fue catedrática de Lengua y Literatura Española en las universidades de Salerno y de Nápoles, y sus intereses como investigadora se centran en la historia de las ideas en el siglo XVIII, historia de la crítica, autores, temas y formas de la literatura barroca, y, por otra parte, en la poesía y la novela de la España de la segunda mitad del siglo XX. Entre sus numerosas investigaciones destacamos Gil de Viedma, Le persone del verbo, y La memoria poética, i classici in Gil de Viedma. Muchas gracias, Giovanna Calabró, por aceptar dirigirnos por este pequeño evento, y gracias a Adalbert Salas. Saludos hacia Nueva York. Paso la palabra a Giovanna. Empiezo yo también con los agradecimientos rituales, pero sinceros. Gracias, por supuesto, a Adalbert Salas, que nos va a leer sus poemas, igualmente al director y concretamente a Giovanna Del Bello, que ha querido, insistido y me ha animado mucho a participar. Y sobre todo, más en general, agradezco la iniciativa, o sea, la idea de una lectura de poemas, de poesía en alta voz. Un verso, un buen verso, un verso hermoso, decía Borges, exige, pretende ser leído en alta voz, ser declamado. Y quien me conoce sabe que a mí me encanta leer poesía y escuchar poesía, alguien leyendo poesía. Y evidentemente, en el caso de que sea el poeta mismo leyendo sus poemas, me parece un privilegio porque, según creo, él nos va a transmitir algo de lo que movió su creación, su escritura, algo íntimo, ¿no? Algo secreto, yo creo. Bien, eh, voy pues a mi tarea, a la que aludió el director, que es la de introducir brevemente a nuestro poeta y a la lectura de sus poemas en forma de conversación.
O sea que yo intentaré solicitar no solo su lectura, sino sus comentarios, poniéndole unas cuantas preguntas. Eh, es un encuentro en que nosotros ahora vamos a celebrar o estamos celebrando a un clásico, por un lado, o sea, a Dante, el poeta más extraordinario de todos los tiempos. Así lo define José María Micó, que ha sido el último traductor, su traductor de la comedia al español. Por un lado, entonces, a un clásico y por otro lado, a un poeta de la contemporaneidad. Por un lado, la plena madurez universal, inagotable de Dante, y por otro lado, la juventud, la fuerza creadora, la juventud, con todo su fulgor, con toda su inquietud, con toda, también a veces con el sentimiento de desamparo que acarrea la juventud y búsqueda de amarras y búsqueda de su propio lugar en el mundo. Salas, Adalbert Salas, es un poeta, nos lo dijo el director, es un poeta venezolano que nació en Caracas, Venezuela, un país martirizado, un país abatido en estos tiempos, un país en donde yo creo que es el reino en estos años de crueldad y de dolor, que ya no es patria, ya no puede ser patria, sino una madre carnívora. Así leemos esa definición en un poema de Adalbert. El primer poema, el primer verso, os voy a leer porque me han chocado mucho esos versos. Los versos del primer poema del libro al que pertenecen también las lecturas dantescas que él va a dar. Caracas, los que van a morir no te saludan. Ya no tienen manos que levantar, se las han cortado, se las han arrancado los perros que caminan patas arriba por la noche. Adalbert nació y se ha formado en Venezuela, pero ya desde 8 años reside en Estados Unidos, a donde está cursando, como nos ha dicho el director, su doctorado. Eh, una forma de exilio casi, yo diría, no sé, se lo preguntaremos, él dirá. Es autor de libros de poemas, de ensayo crítico, de traductor, ya lo sabemos. O sea, representa una tipología de poeta armoniosa, digamos, una tipología de poetas que nosotros los italianos apreciamos mucho porque en la primera mitad del siglo XX varios poetas italianos lo han sido de forma excelente. Los poemas que él va a leer esta noche, esta tarde, pertenecen esencialmente a 3 de sus libros recientes. Salvoconducto, que es un libro publicado, me parece, en 2015, que ha sido premiado con el Premio Arcipreste de Ita en Valencia, en España. Después, La ciencia de las despedidas, es el segundo libro, un título que es un verso sacado del poeta Mandelstam. Y el tercer libro, Nuevas cartas náuticas, que de hecho es un libro aún inédito, todavía inédito, pero unos cuantos poemas de este libro han sido traducidos en una antología traducida al italiano al cuidado de un poeta italiano, Alessio Brandolini. Yo me prefiero detenerme un rato sobre su labor de traductor, no solo porque forma parte de su perfil y porque, como he dicho, es muy importante, sino porque yo creo que es un capítulo esencial de su biografía. Yo casi veo como una correspondencia, no solo concreta, no tanto concreta como simbólica, entre un destino biográfico individual de Adalbert y su labor de traductor, de su traducción, su experiencia de traducción. Porque Adalbert, según me ha confesado,
al acabar su tesis de doctorado no volverá a Caracas, sino irá a Canarias, que es la tierra de donde salió su abuelo materno. Entonces, su destino, en su biografía está inscrito un viaje, digamos, en su genealogía, un viaje de ida y vuelta, un viaje que emprendió su abuelo hacia la tierra de la abundancia, digamos, en búsqueda de una vida más provechosa. Y su heredero vuelve con un cargo de experiencia, pero también quizás de amargura, pero vuelve a, digamos, a ciertas orígenes. ¿En qué sentido la correspondencia con la traducción? Porque también la labor del traductor es una labor en donde se franquean fronteras, se superan límites, confines, se va hacia lo desconocido para apropiarlo, para integrarlo y para volver dentro de sí mismos, eh, volver a su propia tierra, o sea, a su propia lengua, que en cierto sentido es la tierra especialmente de un poeta. Ehm, por eso yo digo que ad Albert le pido que antes de leer, antes que lea el primero de sus poemas, que va a ser justamente un poema que es una traducción, porque anticipo, él ha traducido a Dante, pero solo, tan solo a un canto de Dante, el canto 26 del Inferno, el canto de Ulisse. Y es una traducción en la que hay pequeñas intervenciones, pequeños detalles, algunas palabras añadidas, algunas palabras quitadas, algunas un poco variadas. O sea, es una traducción que ya no es exactamente una traducción, sino yo diría o una reescritura o una apropiación. En fin, es una traducción empapada, en mi opinión, de un matiz fuertemente existencial. Entonces yo le pido que él, antes de leer, comente un poco la traducción en general, o sea, la labor, el abanico de facetas que presenta la labor, el hecho de traducir, que comente su propia actividad y concretamente el texto que nos va a leer de la traducción de Ulisse. Paso la palabra. Wow, pues primero que nada quisiera agradecer inmensamente el estar aquí en este espacio virtual, ¿no? Que es simultáneamente muchos espacios, muchas pantallas, muchas miradas también. Quiero agradecer, por supuesto, a Giovanna. Wow, qué maravillosa introducción. Tengo muchas cosas que comentar. Em, también muchísimas gracias, Ferran, por esa generosidad tan grande, y a Giovanna del Velo también, y al Instituto Cervantes, por supuesto, y a todos los que están aquí, o en sus múltiples aquí. Em, y quería empezar comentando que algo sobre la juventud, ¿no? Yo leo y me apropio de Dante, digamos, y empiezo a traducir y a tergiversar un poco también, eh, tomado por la convicción de que Dante es más joven que yo. O sea, digamos, 700 años después, lo que hace que Dante siga siendo leído es que es un poeta más joven que cualquier otro. Y que, si a ver vamos, en materia de vigor y de fulgor, Dante tiene una vida inagotable, ¿no? Y es fascinante para mí. Yo vuelvo a él constantemente. Bueno, llevo años en eso, ¿no? Desde Salvoconducto y la ciencia de las despedidas, hasta esta versión de esta sección del canto 26 del Inferno, y nuevos proyectos que tengo por ahí también en, en estado aún eh, indeterminado en cierta medida.
pero donde la ascendencia, mejor dicho, de Dante es notable. Eh, Sobre la traducción específicamente, siento que Dante es la clase de autor que pide ser traducido una y otra vez y que gana nueva vida con cada traducción, con cada versión, con cada acento de cada lengua que aprende a habitar, ¿no? Y eso es quizás una de las cosas que me lo hizo irresistible, ¿no? Y en general concibo mi labor como traductor desde allí, desde ese ir haciendo porosas las fronteras, como bien decías, Giovanna, y reformulándolas y reconfigurándolas, ¿no? Y procurando habitar el espacio entre las lenguas, ¿no? Y creyendo fielmente que las lenguas al final no pertenecen a nadie, solamente pertenecen en el momento en el que son habladas a la persona que la está hablando o que está escribiendo en ella. Y esa suerte de circulación infinita de las lenguas me, me emociona, me parece eh, siempre fascinante. Em, si te parece, entonces leo Sí, la versión. sí, vale. A ver, la tengo por acá. Eh, la titulé Monólogo de Ulises, ¿no? Y tiene el subtítulo Inferno, canto 26. La punta más larga de la llama antigua empezó a chisporrotear, murmurando como si la fatigara el viento. Se sacudía, miembro fantasma, músculo rojo, serpiente incandescente como si fuera la lengua que hablara. Arrojó fuera de sí una voz, dejando chispas por doquier y sin amargura, dijo. Cuando partí de la isla de Circe, con quien me quedé por más de un año cerca de Gaeta, antes de que Eneas le pusiera nombre, y volví a casa, ni la dulzura del hijo, ni la piedad del padre anciano, ni el amor que tan feliz hubiera hecho a Penélope, pudieron vencer en mí el ardor que sentía, el deseo de hacerme experto en las maneras del mundo, sus vicios y virtudes. Así me hice al alto mar abierto, solo con una nave y la pequeña tripulación que hasta entonces no me había abandonado. De una costa a otra, vi finalmente España y Marruecos enfrente y la isla de Cerdeña y las otras tierras breves que el mar abraza. Mis compañeros y yo nos habíamos hecho viejos y lentos. Fue entonces cuando alcanzamos aquella boca estrecha donde Hércules dejó su aviso. Que nadie siga más adelante, non plus ultra, camaradas, la comedia marina es finita. A la derecha dejábamos Sevilla, a la izquierda ya Ceuta quedaba atrás. Entonces me volteé hacia mi tripulación. Hermanos, dije, que a través de 100.000 peligros han llegado a Occidente conmigo. Mientras dura esta pequeña vigilia de nuestros sentidos, el tiempo que nos queda y que llamamos vida, no nos neguemos la experiencia de alcanzar el otro lado del sol, el mundo sin gente. En el ayer ya todos estamos de antemano. Es la maldita circunstancia de la muerte por todas partes, rodeando el cuerpo en peso. Consideren sus orígenes y apuren los días que les quedan. No fueron hechos ustedes para vivir como bestias. Ya no somos aquella fuerza que alguna vez movió tierra y cielo. Solo somos lo que somos, un mismo temperamento debilitado por el tiempo, por el destino, pero fuerte en su deseo de seguir, de buscar, de hallar.
de no dormir. Mis compañeros, emocionados con este pequeño discurso, se lanzaron al camino sin señas de las olas, tan entusiasmados que apenas podría haberlos retenido. Y vuelta nuestra popa hacia el oriente, hicimos de nuestros remos alas de un vuelo desquiciado, avanzando siempre hacia el lado izquierdo. Ya la noche nos descubría todas las estrellas del otro polo. Las del nuestro estaban tan bajas que ya ni emergían de la piel del mar. 5 veces se había encendido y tantas otras apagado la luz que hay bajo la luna, antorcha pálida, desde que habíamos entrado al otro lado, cuando apareció una montaña bruna remotísima que me pareció más alta que cualquiera que hubiera visto. Nos alegramos, habiendo avistado finalmente tierras desconocidas donde andar, donde arrodillarnos, en cuya orilla podríamos posar la frente y dar las gracias. Pero lo que da el mar también lo quita. De la nueva tierra brotó un torbellino que embistió la nave. 3 vueltas hizo dar a toda el agua, y a la cuarta alzó la popa hacia arriba, la proa quedó apuntando hacia abajo como una aguja de madera, como el juguete de un dios torpe y soberbio. Y nos hundimos, y al fin el mar se cerró sobre nosotros. Bueno, los que han escuchado se habrán dado cuenta de que es una traducción, pero eh, con recorridos, digamos, del nuevo poeta. Y no se nos olvide que él ha puesto, con el título monólogo, ha puesto esta traducción entre sus poemas en un libro de poemas. O sea, con claridad ha señalado este hecho. Bueno, yo sigo un poco en mi tarea de poner cuestiones, proponer cuestiones. Antes he delineado brevemente la silueta de Adalbert. Ahora voy a delinear brevemente, bueno, que no se ríen, por favor, a delinear la silueta de Dante. O sea, no, en absoluto no voy a delinear ninguna silueta, sino a decir tan solo, a enumerar tan solo unas cuantas sentencias de personas que se han ocupado de Dante. Y he elegido a 2 personas, 2 estrellas, digamos, del firmamento literario. O sea, por un lado a Borges y por otro lado a Eliot, el poeta Thomas Sterne Eliot. Y lo hago porque, por un lado, Borges es uno de los padres de la literatura latinoamericana. Bueno, es una presencia, digamos, ineliminable, ¿no? Inolvidable. Y por otro lado, Eliot pertenece. En Eliot yo creo que converge una tradición de estudios y de literatura, de poetas que han apreciado, amado Dante. Entonces es un enlace entre poetas que unos de los cuales ha traducido Adalbert, me parece, Wright, Art Crane. Entonces poetas, es una especie de enlace entre el discurso que nos ocupa y Dante. Eh, las sentencias que iba a elencar eran las siguientes. El poeta más universal que ha escrito en una lengua moderna, dice en 1929 en un ensayo Eliot de Dante. A Eliot le gustaba mucho la evidencia de las imágenes de Dante y también apreciaba mucho la lengua de Dante, la lengua que él consideraba una lengua europea. Él decía la lengua universal, europea, porque detrás de la lengua de Dante había la universalidad del latín, pero también la fuerza creadora de las nuevas lenguas que iban surgiendo, o sea, el vulgar italiano, ¿no? Y él dice que aprendió mucho
en Dante acerca de su aprendizaje poético, o sea, de cómo escribir su poesía. Yo creo que tenía, bueno, que es verdad, porque de hecho tanto su teoría estética del correlativo objetivo como su mismo poema, The West Land, yo creo que tienen bastante que ver con esa frecuentación de Eliot, con Dante, de Eliot. Por otro lado, Borges, unos años después, a partir de 1948 y hasta 1977, que son los dos extremos de sus ensayos, los 9 ensayos sobre Dante, escribe y repite que Dante es el poeta que nos va a acompañar por toda la vida y el poeta que cada generación va a leer, que es un poco lo que acabamos de escuchar, de oír de Salas, ¿no? Lo que ha dicho. Ambos poetas, reconocían la grandiosidad de la comedia desde sus posturas distintas, desde la postura de lector hedonista, como se definía a sí mismo Borges, y la postura de poeta, crítico, profesional, tal como aparecía y era Eliot. Pero ambos no, sin pero, ambos escribieron hermosas palabras sobre Dante, agudos conceptos críticos, desarrollaron razonamientos críticos muy agudos, útiles a entender a Dante, a desvelar facetas quizás imprevistas, pero sobre todo yo creo útiles a entender a ellos mismos, a su propia poesía, a sus propias ideas sobre poesía. Y a ambos le gustó mucho hablar de su comercio, que es una palabra muy fina, una palabra que tiene gracia, que utilizó Borges para hablar de su relación con Dante, de su comercio con Dante. Ambos hablaron larga y tendidamente de esa relación, de ese comercio. Y recomendaron a sus lectores que leyeran, que volvieran a leer a la comedia de la comedia de Dante, decía Borges, con la fe de un niño, o sea, abandonándose. Y Eliot decía, por ejemplo, sin miedo leer la comedia, quizás acordándose de cómo él la había leído en principio, sin miedo a la falta de conocimientos previos, de erudición teológica, filosófica, filológica. O sea, leer y ya está. Porque él decía que Dante era un poeta, entre comillas, fácil, más fácil en el sentido de que el gozo poético podía ser inmediato, aún sin entrar en un nivel sucesivo de gozo más complejo, más rico y tal, ¿no? Entonces, en parte, Adalbert ya ha respuesto a mi solicitación, pero yo quizás quiero insistir un poco más y preguntarle aún más si, por ejemplo, confrontándose con los gustos, con las preferencias de Eliot, de Borges, ¿qué es lo que más le atrae en Dante? ¿Y cuál ha sido su primer encuentro con Dante? ¿Lo conoció en traducción? ¿Le leyó en traducción, en italiano? Em, bueno, también en su caso podemos decir que sus poemas dantescos o sus reescrituras dantescas nos sirven para entender a él, o sea, su poesía de Salas. ¿En qué sentido? Le doy la palabra. Vaya, pues primero tendría que decir que coincido plenamente con Borges y con Eliot, cosa que no es difícil. Eh, al menos nunca me ha sido difícil porque se trata precisamente de dos autores que he leído y releído desde que era adolescente. Y en efecto, creo que uno
puede acercarse a Dante sin dejarse cargar por no solamente el peso inmenso de la erudición necesaria para poder precisar cada pliegue de sentido en la comedia, sino además sin los siguientes 7 siglos de erudición dantesca, ¿no? Los 7 siglos de lecturas y crítica, que también son fascinantes, que también son valiosísimos y que a mí me encantan, pero siempre procuro recordarme que quizás lo más importante de ese contacto es la frescura de Dante, ¿no? Em, Dante escribe, especialmente la comedia para mí, es un libro que se siente como si hubiera sido escrito hoy, o quizás incluso como si estuviera a punto de ser escrito mañana. Es una actualidad que se proyecta hacia el futuro. Eh, y es esa manera de concatenar imágenes memorables, poderosísimas, que son altamente conmovedoras, eh, sin por ello eh, quebrar el hilo narrativo, sin por ello hacer que los personajes, que los numerosísimos personajes que recorren la comedia se vuelvan unidimensionales, lo que me impresiona de Dante. Él puede hacer eh, que Ulises, por ejemplo, sea simultáneamente eh, un condenado al infierno y por ende un exponente de una forma del pecado, sin que se vuelva un póster, sin que se vuelva una figura tragada por aquello que representa, sino que es conmovedora de principio a fin y sucede bueno, con buena parte de los personajes, quizás justo por mencionar algunos de los que yo mismo trato, Paolo y Francesca, Ugolino también, son personajes am, cuyo destino da cuenta de un trasfondo teológico y de una visión del mundo, pero que a la vez uno los siente palpables. Y cuando ellos hablan, cuando enuncian su historia, la, em, el- la textura del lenguaje, la manera en que gana fuerza poética la lengua es abrumadora. Em, es casi milagroso lo que hace Dante, francamente. Eh, yo lo leí por primera vez a los 18 años en traducción, en la edición de cátedra, por cierto, estaba estudiando letras. Y luego lo he ido leyendo sucesivas veces. La última vez fue mientras estaba estudiando italiano, que aún sigo estudiándolo, por supuesto. em, Iba a Dante cada tanto a leer, a practicar. Me gustaba leerlo en voz alta también por la maravillosa sonoridad que tiene. Es increíble. Quizás sigamos leyendo los poemas o yo puedo, sí, mejor que usted empiece a leer porque me doy cuenta de que el Lo tiempo, tenemos en sí, contra. tenemos un cuarto de hora, solo un cuarto de hora. Vaya, en ese caso, En este caso, ¿cuál, eh, cuál debiera leer? cual no sé, cualquiera. Yo podría tan solo decir alguna cosa sobre, en general, la presencia en salvoconducto, en mi opinión, de Dante. Y si usted va a leer la historia de Ugolino, el tío Ugolino, Sí, yo puedo comentar alguna cosa que me parece interesante. maravilloso. Sí, lo que voy a decir muy rápido sobre la presencia de Dante en su poesía
es que es muy evidente, o sea que goza de una clara evidencia, muy deliberada, y hay unos detalles técnicos, digamos, detalles textuales a los que nos permiten decir esto. Por ejemplo, el libro Salvoconducto, que es el libro más dantesco, entre comillas, es un libro que empieza en el signo de Dante porque antecede, porque en epígrafe Salas pone la terzina, una de las famosas, la terzina, la misma que utilizó Eliot, la de cuando él se encuentra con la turba degli ignavi, o sea, de los que no saben gobernar, no saben asumir, ¿no? El gobierno de su propia, la responsabilidad de sus propias decisiones. Sigue pero en el texto, siguen otros detalles. Por ejemplo, el libro tiene 33 poemas, que es el mismo número de los cantos, quitando el prólogo del Inferno. O también hay algún verso de Dante incorporado, insertado, escondido, digamos, bueno, escondido no, sino traducido e detectado en el medio del camino de nuestra vida, ¿no? Que es el final de un poema. Pero sobre todo, bueno, también yo puedo decir que hay como una, él comparte, porque ese libro Salvoconducto está escrito cuando Adalbert es recién llegado a Estados Unidos, o sea, cuando ya en cierta medida empieza, entre comillas, a ser un exilado. Entonces comparte con Dante también esta condición. Y el libro, en mi opinión, es la representación de una ciudad. El primer libro, la primera palabra los versos que os he leído antes, que les he leído antes, Caracas, los que van a morir no te saludan, es el primer verso del primer poema. Entonces es la representación de un territorio abandonado, pero nunca, yo no creo que está hecho en clave elegíaca, en clave de memoria nostálgica, sino está lo que hace en esa representación del espacio de esta ciudad, casi diría infernal, en donde que se parece, que guarda cierta complicidad con el infierno dantesco. En esa representación la hace con una lengua que oscila entre la exactitud cruel de un recuento técnico y en cambio lo surreal, ¿no? La arbitrariedad del sueño, del surreal. O sea que él escoge una vía para llegar a la realidad, escoge la vía de la irrealidad. Nos encontramos en este libro con muertos que viven, que llegan y que viven junto a los vivos. No es un vivo que va, que viaja como Dante y que encuentra en el ultratumba a los muertos, sino los muertos vuelven, su padre, por ejemplo, otras figuras. Lo que contribuye a este clima duro. Es un libro muy duro, yo creo. Yo creo que bueno, y claro que la señal más evidente son las reescrituras, o sea, estos poemas en los que él toma Paolo y Francesca o el Conte Ugolino y los recrea según su imaginación. Pero yo digo, la experiencia de Dante, creo, eso lo pregunto a Albert Salas, le ha servido, a mí me parece, para acreditar la representación de la explosión inagotable de la violencia. Casi como si fuera un sinfín, ¿no? Como si fuera una cadena que no se puede romper. Pero al mismo tiempo yo creo, y también esa es una pregunta, Dante puede servir como para acreditar la necesidad de una salvación, la búsqueda de una salvación. Y en este caso, eh, ¿qué lugar, qué deber tiene la palabra poética, la poesía?
Yo me acuerdo de una página de Levi, se questo è un uomo, cuando un chico, un compañero suyo quiere aprender el italiano y él no tiene, no tiene papel, no tiene libros, y entonces intenta enseñar el italiano a través del canto de Ulisse. No es una clase de idioma la que da Levi, es una clase en donde se va descubriendo lo que se ha olvidado, o sea, la humanidad, la dignidad del hombre, y se necesita, ¿no? Afirmar esa humanidad que está resumida en la piccola orazione de Ulisse. Bueno, así usted le doy la palabra para que lea quizás el Conte Ugolino y luego damos algún comentario sobre el Conte Ugolino. O Vale. quiere comentar lo que he dicho, porque claro que ahora el tiempo es tirano. No, no, hemos ¿No? empezado más tarde y podemos alargar un poco más. Ah, vale, vale, vale. Nos quedan Qué bueno. 15 minutos. Entonces, Quería comentar que, bueno, por un lado, ciertamente Dante me ha servido para entender mi realidad, ¿no? En esa suerte de circuito eh, eh, inagotable y perverso de la violencia, ¿no? Que se retroalimenta, que mientras más grande es, más parece ser capaz de crecer y así, ¿no? Que se extiende de una manera exponencial. Eh, en esa situación, Dante me ha servido para, me ha proporcionado un lugar desde el cual pensar y desde el cual simbolizar la realidad, mi propia realidad como habitante de Venezuela y como migrante posteriormente, ¿no? Por eso también la ciencia de las despedidas abre con un epígrafe del purgatorio, ¿no? Como ahí hay una progresión. Eh, Sin embargo, claro, no, yo creo que la labor de la palabra poética es dar testimonio de lo absolutamente abyecto, de lo absolutamente demoledor, horrorífico, pero también de, de lo hermoso, de lo fascinante, de lo netamente asombroso, ¿no? Am, y en ese sentido, eh, la entiendo. Desde allí he querido acercarme a mi realidad como venezolano. Ahora bien, tendría que precisar que mi salida de Venezuela ha sido mucho más amable que la salida de Dante de Florencia em, y sin duda eh, eh, mucho más tranquila que la mayoría de los venezolanos que se han visto obligados a migrar. Yo no podría llamar eh, mi salida un exilio, sí una migración sin un horizonte de regreso y altamente condicionada por las circunstancias materiales. Pero la palabra exilio es una palabra que no podría aplicar en mi caso particularmente. Ah, pero desde allí, igualmente, desde alguien que se ha ido y no sabe si volverá, em, quiero dar mi testimonio, ¿no? Digamos. Y bueno, voy a leer entonces mi versión del Conde Ugolino, que es el poema 26 de Salvoconducto. El tío Ugolino no tenía sobrinos, ni siquiera hermanos. En la cuadra todos lo llamábamos tío, no solo los niños, porque hablaba con la tranquilidad de quien está ligeramente fuera de foco, alejado de la torpeza de las cosas, a salvo de su rencor repetitivo y mudo. Lo que sí poseía el tío Ugolino, dos hijos, tres perros, una esposa muerta, varios primos en Argentina, una panadería en Quinta Crespo.
También conservaba su acento italiano. Hacía que cada sílaba cargara los escombros de otra vida. No dejaba que las palabras hicieran lo que mejor saben, olvidar. A pesar de ser bastante mayor, sus hijos tenían más o menos la misma edad de los otros chicos. Por eso a veces nos regalaba pasteles rellenos de crema. Llevaba décadas en el mismo lugar. Pero eventualmente llegaron los días en que despertaba sin saber dónde había colocado los ojos o en qué o en los cuales la pierna se le dormía y sin previo aviso se ponía a soñar. Entonces decidió vender la panadería y el apartamento para comprarse una casa en La Guaira, justo entre la costa y la montaña. Seguro sabía que el mar no tiene nada que decir, sin importar el acento con el que le hablemos. No mide el tiempo en nacimientos y muertes como nosotros, ni sabe curarnos la rabia sorda de estar vivos. El tío se fue y no volví a pensar en él hasta que ocurrieron los deslaves. Llovió por más de 20 días, sin parar, con saña, como si la corteza del cielo se hubiera roto. El agua solamente caía, decía una y otra vez lo mismo, parecía no terminar de entender la frase que le había tocado. Durante la quinta jornada fueron reportados los primeros derrumbes. Las semanas siguientes la costa fue devorada por la montaña. Lo vimos por la tele, los edificios caídos, las casas llevadas por el barro, los equipos de rescate, la gente hormigueando en ese paisaje poroso que no cabía en la cámara de ningún reportero. Recuerdo cuando salió en pantalla el comandante supremo, citando desafiante al gran poeta chileno Pablo Neruda: el agua, cuando no da vida, mata. Claro, él estaba seco. Pueblos enteros fueron tragados por la tierra. Hasta hoy no hay una cifra definitiva que les sirva de almohada a los desaparecidos. Nadie en la cuadra supo otra vez del tío Ugolino. No pudimos averiguar si estaba entre los borrados o los damnificados. Cada vez que lo imagino, está atrapado en una casa cubierta por el lodo, las ventanas y las puertas cegadas, un vientre rencoroso dentro del cual ya no se escucha el mar. Él, sus 2 hijos, sus 3 perros y su esposa muerta, apoyada rígidamente contra una pared, como un mueble viejo, todos rezando para que no se agote la pila de la linterna, contando los fósforos y las latas de atún. Luego, perdiendo la cuenta de los días, la medida brutal de la gracia, alucinando por el hambre y la sed. Tanta lluvia y tanta sed, tanto cieno y ninguna carne. Primero se comen a los perros, pero el hambre vuelve. Palpando en la oscuridad, el tío Ugolino busca a sus hijos mientras duermen y los estrangula con esas manos fuertes de tanto haber amasado pan. Se los come mecánicamente, con gestos distantes, como si fueran sacos de grasa y harina y arcilla roja y densa. No sé por qué, pero cada vez que pienso en él, sigue inexplicablemente vivo. Luego no hay más nada, apenas el sonido del agua, quizás alguna filtración. Vale. Bueno, yo le propongo un par de notas sobre este poema, a ver si coincidimos. Eh, en principio yo digo también si nos da tiempo y vamos a leer, por ejemplo, Paolo y Francesca o el Miglior Fabbro, porque esos son los demás en los que, porque por ejemplo, Heraclito en Los Infiernos, usted crea el personaje, porque Dante solo lo nombra, entonces se lo va creando, ¿no? En cambio, Paolo y Francesca y el Miglior Fabbro, sobre todo Paolo y Francesca, es un poco como Ugolino, o sea que los pone en una situación distinta, pero siempre como los grandes amantes, que nada puede separar.
O sea, a pesar de aparecer un poco raras, ¿no? Estas reescrituras, o sea, lejanas del texto de Dante en el sentido ocasionales, digamos, ¿no? En principio podrían parecer ocasionales, o sea, sin una razón íntima, sin un enlace íntimo verdadero. En cambio, yo creo, a pesar de eso, yo creo que guardan una conexión, aunque sutil, pero necesaria y fértil con la realidad textual de Dante. Y me explico. Eh, Sigo un poco una pista borgesiana, digamos. Es consabido que buena parte del horror, del espanto, de la consternación que sentimos a leer el canto del Conte Ugolino procede del hecho de que del verso più che il dolor poté il digiuno, pasando a significar directamente, inmediatamente, que el padre, aplastado por el hambre, se come a sus hijos. En cambio, Dante no lo afirma. O sea, Dante no dice, porque también puede ser que muere de dolor, ¿no? Muere de inedia, no de dolor, sino de inedia, podría decir. Pero en cierta medida nos hace sospechar, insinúa la posibilidad de un acto de canibalismo, porque presenta el personaje, en principio, la boca sollevò dal fiero pasto, o sea, el personaje está comiéndose el cráneo de su enemigo. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, ese es el hilo borgesiano, que la imaginación poética es el lugar en donde es permitida la infracción lógica, o sea, en donde se puede dar la situación de que come o no come a los hijos, porque es ambiguo el texto, ¿no? La ambigüedad literal, la ambigüedad poética, la ambigüedad constitucional, digamos, del territorio poético. Y Salas está haciendo algo similar en su texto, porque no renuncia a decir y a narrar con todo detalle el acto de canibalismo, o sea, añadiendo que estrangula a los niños y que se los come, ¿no? Con esas manos que amasaban el pan y tal. Pero lo desmiente inmediatamente porque lo relega, esta narración la relega a nivel de la suposición. O sea, porque dice, yo cada vez que pienso en él haciendo esto y tal. O sea, relega en un espacio, en un nivel que es propiamente el nivel de la imaginación. Y sigue concluyendo, yo creo que dice, inexplicablemente pienso que está viviendo. O sea, nos deja a nosotros, ¿no? La decisión de, de creer por si lo hizo o no lo hizo. En este sentido, yo creo que él ha cogido algo muy sutil que está dentro del texto de Dante, bueno, y que se refiere a la identidad, a la naturaleza de la poesía misma, o sea, del lenguaje imaginativo, de la imaginación. Y en este sentido, su poema guarda un enlace con ese texto dantesco muy, muy hondo, muy profundo y muy fértil. No sé si usted está de acuerdo o qué pensó, si lo hizo con tal intención o no. Sí, totalmente. Lo hice tratando de mantener esa ambigüedad eh, que Dante maneja con tremenda sutileza, ¿no? En mi caso, siendo un poco más, prestando mayor atención a los detalles más grotescos que sugería la imaginación, quise crear la escena y luego dejar en suspenso su validez, ¿no? No darle al lector la seguridad de que había pasado, sino dejarlo
dejarle a él la decisión de si ha sucedido o no, o si quedarse también morando en la ambigüedad. Quizás también podría, yo creo que nos da tiempo, bueno, lo preguntamos al director, si nos da tiempo seguir leyendo algún poema o si prefieren escuchar por si hay preguntas por parte de los oyentes. El director, ¿nos oye? Sí, no, no, pueden seguir. No, Ah, no, pues de sí, momento sí. no vamos a intervenir. Nos Perfecto. gustaría escuchar algo más de Adalbert Salas, quizás Sí, algún poema sí. más. Sí, entonces, sí, ¿por qué no nos lee como usted, según le agrada, Paolo y Francesco, el miglior Fabbro, lo que sea? Ah, Y, sí. Y también algún poema suyo, porque yo creo que, por ejemplo, ese comentario que yo hice, lo hice oportunamente sobre el tío Golino, porque yo creo que tiene que en sus poemas, en su poesía, el tema de la palabra poética, o sea, de la lengua, o sea, del estatuto, ¿no? De la sustancia de la poesía, es muy fuerte. Y Salvoconducto empieza con un grito de rebeldía sumisa, yo diría de rebeldía sumisa, y termina con un grito por parte de las palabras que entran en su casa y la arrastran afuera, ¿no? Que es una progresión interesante, que también es una progresión, yo diría, metapoética en cierto sentido. sí. Por eso, si usted quiere dar alguna muestra de esas facetas o como quiera. Ah, pues podría leer el último poema de Sí. Salvoconducto. A ver, que se titula como el libro, ¿no? Salvoconducto. Una madrugada de estas, las palabras van a forzar la puerta de tu casa. Caminando sin hacer ruido, irán a buscarte a tu cuarto, te encandilarán con linternas, te cerrarán la boca de un golpe, arrancarán las sábanas para entregarte a los perros del frío. No podrás hacer nada, tendrás una capucha sobre la cabeza y el peso de un hierro en la frente. No podrás hacer nada cuando te saquen así, cuando te insulten las palabras, cuando te aten de manos y pies y sientas su hedor a aguardiente y sus temblores de bazuco, cuando te dejen en la garganta su crujido, su pólvora y su herrumbre, entonces por fin sabrás que el miedo es tu pan, tu alfabeto. Ya no podrás poner piedras sobre los párpados de los poemas para que no despierten. Piedras en sus bocas a montones, piedras en los oídos para romperles el tímpano con ese silencio. Tendrás que dejar sonar las palabras en la entraña intacta de esa sordera. Permitirles sacudirse como animales de hojalata, ir y venir con su respiración arrítmica de motor que rasga la noche. Las mismas palabras que te pusieron contra la pared y te rompieron la nariz. Las que no tienen arrepentimientos ni penitencias, las que suenan a tiro, ambulancia, patrulla, Padre Nuestro, las que te brindan a veces un cigarro para espantar el hambre, las que no están en ningún pasaporte, ninguna cédula, partida de nacimiento o de función, las que te roban el nombre para venderlo de contrabando. Ellas serán tu salvoconducto. Es un poema muy fuerte. Y yo también en esa, no sé si es una línea, si coincide en mi opinión, pero hay un poema que me ha gustado mucho en esa, creo que son las nuevas cartas náuticas. En las nuevas cartas náuticas usted toma un poeta de la antigüedad, que es Ovidio, y de la mano de Ovidio sigue expresando y creando poesía. Y ese poema que dice Vox mea muta sono, porque siempre está ahí y el tema de la palabra, ¿no? No quiero decir que digo, ¿lo tiene usted a mano o no? Aquí está, aquí tengo. Sí, ah, vale, vale. No sé si a mí me gusta, pero estoy forzando. Vamos a acabar con este, ¿vale? ¿Les parece Vale, bien? sí. ¿Sí? Sí, Muy bien. ¿Lo eh, puede leer o sí, no? Sí, 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 venga. Vale, vale, vale. excelente.
Entonces, Con calma, ¿eh? sí, bueno, es un poema que Ovidio igual tiene calma desde hace varios siglos también. Miles de años. Vox mea muta sono, donde Ovidio monologa, a partir de Tristia, de Publio Ovidio Nasón. No quiero decir que valgo mi peso en oro, porque entonces me hundiría en el mar. No quiero decir que valgo mi peso en sal, porque el mar me reclamaría como suyo. No quiero decir que valgo mi peso en sudor, porque el mar me creería una ola extraviada en tierra. No quiero decir que valgo mi peso en orina, porque el mar me confundiría con la saliva ácida de los tiburones. No quiero decir que valgo mi peso en tinta, porque el mar me tomaría por la tristeza y el miedo de los pulpos. No quiero decir que valgo mi peso en sueño, porque el mar entendería que soy una de las criaturas contrahechas que pueblan sus profundidades. No quiero decir que valgo mi peso en huesos, porque el mar me colgaría de los acantilados que ama roer. No quiero decir que valgo mi peso en grasa, porque el mar me molería en espuma. No quiero decir que valgo mi peso en sangre, porque el mar me usaría para teñir sus corales díscolos. No quiero decir que valgo mi peso en aliento, porque el mar pondría mis pulmones entre sus medusas. No quiero decir que valgo mi peso en palabras, porque el mar es una palabra doblada sobre sí misma. Bueno, es una palabra doblada sobre sí mismo. El mar es una imagen, también el mar del ser, es una imagen muy dantesca, Sí, muy dantesca. Una Qué imagen, maravilla. una imagen que, por ejemplo, encontramos, lo había encontrado en el poeta que debía de haber estado con nosotros, o sea, Sánchez Robaina, que sí, tituló un po' su libro, ¿no? El gran mar, no me acuerdo, uno del libro lo lleva. Y también Montale utiliza en uno de sus poemas, digamos, en una de sus memorias dantescas, la imagen del mar como... Y el mar como una onda, como una palabra plegada sobre sí mismo, es muy inquietante. sí, profundamente sí. Qué maravilla. Yo les quiero agradecer en nombre de todos los que hemos estado compartiendo este rato con Adalbert Salas y con Giovanna Calabró. Adalbert, felicidades. Giovanna, muchísimas gracias por llevarnos por este viaje, por Dante, y Adalbert Salas, las inspiraciones y las diferentes y todas inspiradísimas variantes de cómo puede resonar Dante, ¿no? En la poesía contemporánea de un joven poeta en español. Muchísimas gracias. No sé si quieren añadir algo más, pueden hacerlo. Si no, gracias a todos los que nos escuchan de todo el mundo. Este solo es un acto de varios que celebramos los Cervantes de Italia en homenaje a Dante y relacionando a Dante con nuestra literatura y nuestra lengua. Entonces, espero que les haya gustado y agradezco a todos los que han estado con nosotros, al poeta y a la profesora. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes, a todos, a Gracias. Adalbert y a usted, director. Gracias por esta ocasión, muy feliz. A Gracias. ustedes. No, Gracias. Hasta pronto. hermoso. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.